Muy buenas tardes. De nuevo estamos en esta plática eh, que nos ayuda a profundizar cada vez más nuestras verdades del Catecismo de la Iglesia Católica. Iniciamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me fundo en ti, Jesús, y en tu voluntad. Ven, Jesús, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverte en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a orar en mis manos y a caminar en mis pies. Bueno, pues damos gracias a Dios que nos permite ir en este estudio gradual, poco a poco, gota a gota, de conocimiento de sus verdades. Cada vez que nosotros nos alimentamos de las verdades del catecismo, de las sagradas escrituras, estamos alimentando a Jesús en nuestras almas. En la plática pasada hablamos de los numerales 7, 8, 9 y 10 del catecismo. Vamos a dar un rápido resumen para recordarnos los temas que tocamos. En el primero, la pregunta era ¿por qué Dios tuvo que mostrarse para que sepamos cómo es Él? Y decíamos que Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Esa es su voluntad y por lo tanto Él se revela a sí mismo. Es una verdad muy importante, como una columna importante en nuestra vida, que Dios quiere que nosotros lo conozcamos y lo amemos y lo sirvamos, pero esa es su voluntad. ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Pues se nos muestra como un Dios que ha hecho el mundo por amor y que es fiel al hombre, incluso cuando nosotros nos separamos de Él por el pecado. Ese es nuestro Padre Celestial. ¿Qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo? Pues en Jesús, Dios nos muestra toda la profundidad de su amor misericordioso. Cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos el corazón del Padre Celestial. Y la última pregunta era, ¿está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía después de la revelación? Pues se nos enseña que en Jesucristo Dios mismo ha venido al mundo y Él es la última palabra de Dios. Por lo tanto, no debemos esperar otra revelación porque ya todo está dicho en Jesús. Bueno, estamos estudiando el capítulo segundo, el cual Dios nos sale al encuentro y vamos a ver el numeral 11. La pregunta es, ¿por qué transmitimos la fe? Realmente esta es una pregunta muy importante porque es un mandato que Dios nos da, nos ha encargado que vayamos a ser discípulos a todo el pueblo. Cuando nos dice en Mateo 28, 19, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Esto nos lo enseñan las Sagradas Escrituras y esto significa que ningún cristiano, ninguno de nosotros, cuando queremos vivir una fe auténtica, podemos dejar la transmisión de la fe solo en manos de especialistas. Si solamente pensamos que los sacerdotes, que los misioneros, que los maestros son los únicos responsables de la transmisión de la fe, estamos en un error. Nosotros tenemos ese mandato de Dios de transmitir la fe a las personas que nos rodean. Si tú eres madre y tienes hijos, tú como madre estás obligada a darle a tus hijos la fe,
un catecismo, enseñarles en qué creer. No puedes dejarle este trabajo solo a los catequistas o a los profesores de un colegio, cuando muy bien sabemos que la religión se está quitando en los colegios y los niños están creciendo sin religión, o los dejamos a merced del internet, donde se están alimentando de semillas dañadas y podridas. Por lo tanto, nosotros que queremos vivir ese cristianismo auténtico, debemos sentirnos responsables, porque nosotros estamos bautizados, estamos confirmados y somos responsables de las personas que Dios nos pone a nuestro alrededor para que tengan noticia de Dios y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Vemos que la palabra misión en latín significa envío, y esa es la esencia de la iglesia y el encargo de Jesús a todos los cristianos de anunciar el evangelio con las palabras y las obras. De modo que de todas maneras todas las personas puedan optar libremente por Jesús. Así que todos tenemos ese llamado a la misión, anunciar a Cristo con la vida, con nuestro testimonio de vida. Una mujer casada, supongamos que tu esposo no va a misa, no quiere nada de Dios, o tus hijos están alejados, o viceversa. El mejor evangelio es tu vida, tu testimonio, porque también la palabra, cuando corregimos, cuando enseñamos lo que es bueno y lo que es malo, estamos catequizando, pero también las obras deben hablar de la vida de Jesús en nuestras almas, unas obras que se reflejan en la paciencia, en la humildad, en el servicio. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que es voluntad de Dios que transmitamos esa fe a las personas que nos rodean. No solamente a las personas de mi círculo familiar, a mi hijito y a mi esposito, sino también a las personas que Dios ponga en mi camino. Y si tú vives pues cumpliendo tu deber de Estado, siendo casada o siendo una profesional, allí también debe ser esa luz, ese fermento, que viendo tus buenas obras, las personas que te rodean glorifiquen a Dios. Por lo tanto, pues este es como un llamado de atención para que nosotros nos pongamos las pilas y nos pongamos a catequizar en nuestras familias, en nuestros hogares. Si tienes niños pequeños, pues es muy conveniente conseguir el catecismo de los niños. Este catecismo de Eliezer Salesman es muy bueno. O si quieres tomar también el catecismo de Estete, que es muy pequeñito y que es muy recomendable estudiarlo de memoria, o este Yucat que estamos estudiando, porque cada vez que nosotros estudiamos el catecismo y lo enseñamos y lo damos, estamos cumpliendo ese mandato de Dios de ir por el mundo entero proclamando el Evangelio. Resulta que nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, pues que pongo muchas de sus citas y de sus frases aquí porque este catecismo del Yucat fue escrito por él y lo impulsó, y entonces él dice: es necesario y urgente que surja una nueva generación de apóstoles arraigados en la palabra de Cristo, capacitados para dar una respuesta a los retos de nuestro tiempo y dispuestos a anunciar en todas partes el Evangelio. Eso es lo que realmente nos invita. Nosotros tenemos que volver a la fuente. Nuestro Papa Emérito nos está diciendo aquí que es urgente y necesario que nosotros seamos esos apóstoles, que nos arraiguemos en la palabra de Dios para poder dar respuesta a todos esos ataques o retos que se están dando hoy en día, como por ejemplo todo eso de un cambio de género, tantas tempestades que llueven sobre la iglesia, que quieren cambiar lo
bueno en malo y lo malo en bueno, nosotros tenemos que dar razón y tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Pero si estamos más bien escuchando otras voces, llenándonos de otras charlas, de otras voces que no son fruto de la palabra de Dios, que no nos llevan a la fuente, pues estamos perdiendo el tiempo. Por eso tenemos que volver a la fuente, alimentarnos de las escrituras, leer las vidas de los santos, leer los escritos de Luisa Picarreta que son tan hermosos, tan profundos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos alimentarnos de la fuente, ir al Maestro que es Jesús. De hecho, Santa Teresa de Calcuta dice que, poniendo el ejemplo de la transmisión de la fe, a menudo puedes ver cables que cruzan las calles. Antes de que la corriente fluya por ellos, no hay luz. El cable somos tú y yo. La corriente es Dios. Tenemos el poder de dejar pasar la corriente a través de nosotros y de este modo generar la luz del mundo, Jesús, o de negarnos a ser utilizados y de este modo permitir que se extienda la oscuridad. Así que esta frase de esta santa pues es muy útil para este tema que estamos viendo, porque en realidad Dios quiere transmitir la luz de la verdad a través de tu humanidad, a través de tu vida, a través de tus palabras, a través de tus miradas, a través de todo tu actuar. Y si nosotros no somos dóciles y no dejamos pasar esa luz porque queremos hacer nuestra voluntad humana, queremos las cosas a nuestro modo o queremos vivir en pecado, pues nunca podremos ser esos cables eléctricos que le dan la luz a los demás. Vale la pena aquí recalcar que cada vez que nosotros hacemos el cumplimiento de nuestros deberes unidos a Dios, llamando a esa divina voluntad, como bien orábamos al inicio, invocando a Dios, invocando a que la divina voluntad venga a pensar en mí, ven divina voluntad a hablar en mí, ven divina voluntad a respirar en mí, ven divina voluntad a caminar en mí. Y cuando nosotros unimos nuestros actos a los actos de Dios, entonces ya no solamente seremos corrientes, sino unos canales inmensos por donde se transmiten mares de luz a toda la humanidad, a todas las almas. Y eso es lo que Dios quiere, que en el mundo entero pueda Él encontrar esas pequeñas casas de Nazaret donde Él pueda desbordar todo ese amor, todos esos mares, todas esas luces y ser focos de sol, no solo de luz, sino soles vivientes que Dios mire en la tierra y diga, acá hay un sol que alumbra todo el mundo y me ayuda a esparcir a través de su vida ordinaria, unida a la mía, a través de sus actos sencillos, está ayudando a salvar almas, a reparar, a extender el reino de Dios. La pregunta número 12 es, ¿cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? Bueno, pues la verdadera fe la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en el corazón porque no nos podemos dejar engañar. Cuando la Iglesia nos dice que tú no te dejes engañar, significa que tienes que regresar, tenemos, a las Sagradas Escrituras y a la tradición viva de la Iglesia. Sabemos que el Nuevo Testamento ha surgido de la fe de la Iglesia y la Escritura y la tradición siempre van unidas. Y esa transmisión de la fe no se da en primer lugar a través de textos, es en la Iglesia antigua. Se decía que la Sagrada Escritura estaba escrita más en el corazón de la Iglesia que sobre pergamino. Y los mismos discípulos, que fueron luego apóstoles, experimentaron una nueva vida ante todo, pues a través de esa comunión de vida con Jesús. Y lo que decíamos ahora, nuestra manera de dar a conocer y extender esa fe y ese conocimiento de Dios a las humanas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros familiares, hermanos,
es a través de esa comunión de vida con Dios. Yo no puedo decir que voy y hablo de Dios y toda mi vida es un desorden. Vivo en pecado, digo mentiras, soy grosero, no sirvo, sino que quiero es que me sirvan. Pues tiene que haber una coherencia de fe y eso era lo que pasaba con los primeros apóstoles, que ellos, esos primeros cristianos, se reunían y ¿qué hacían? Pues escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, o sea, de Jesús, participaban en una vida común, todo lo compartían, eh, tomaban la fracción del pan, es decir, como cuando nosotros vamos a la misa, comulgamos, estamos comulgando, comiendo el cuerpo de Cristo, nos estamos uniendo a toda la iglesia, purgante, militante y triunfante, y también participamos de la oración. Por lo tanto, pues una manera de nosotros dar a conocer a Dios es eh, poseyendo esa caridad de Jesús, ese mismo amor de Jesús, que quien te ve a ti, ve al Padre y ve el amor de Dios en ti. Eso es lo que realmente eh, es muy importante entender, ¿no? Porque yo no puedo decir que conozco a Dios y odio a mi hermano, o conozco mucha divina voluntad, pero critico, divido, fomento la división, fomento la crítica, el chisme. Eso no es así. No puede ser, no puede ser. Hay algo que está mal ahí. Nosotros tenemos que ser esa apóstoles del amor, levadura que ayuda a crecer a los hermanos en el amor, en la caridad, en la dulzura, en la tolerancia. Todas estas virtudes pues que son muy importantes y que no debemos olvidar. Y pues el modelo lo tenemos en la casa de Nazaret, Jesús, José, María, donde reinaba el silencio, había amor al trabajo, pero pues el Señor es chiquito, desde pequeño estaba rehaciendo todos esos actos que nosotros no hemos hecho unidos a la voluntad de Dios. Entonces aquí como vemos estas imágenes, pues no nos olvidemos que si nosotros queremos encontrar la fe, la vamos a encontrar en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia. ¿Cuál es la tradición de la iglesia? Pues todo lo que Dios nos ha dado a través de los santos, de los doctores de la iglesia, de los padres de la iglesia, que han quedado escritos en documentos, en libros. Esto todo pertenece a la tradición. Recordemos que la tradición se divide en oral y escrita. La oral es toda la que se transmitió de los apóstoles hasta nuestros días y la escrita pues todos estos documentos y libros que Dios nos ha dejado a la iglesia. Tenemos que esa sagrada tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Aquí vemos en la imagen de arriba superior, pues están todos los apóstoles, ¿no? Que representan a la sagrada tradición. Recordemos que cuando los apóstoles murieron, hubieron unos sucesores que conocieron directamente a los apóstoles. Estos son los padres de la iglesia. Y les tocó a ellos luchar contra las herejías y de allí salieron pues muchos dogmas, ¿no? Y luego está la Sagrada Escritura. No puede contradecirse la Sagrada Escritura con los escritos de los santos padres ni de los doctores de la iglesia. Hay toda una unidad. Así que si ustedes vienen alguien y les empieza a hablar de algo que contradice el Evangelio o contradice los mismos escritos de la tradición, pues eso no es de Dios. Eso es un criterio de discernimiento muy simple y sencillo. Acá tenemos, por ejemplo, que la palabra apóstol, pues viene del griego que significa apóstolos, que significa enviado y mensajero. En el Nuevo Testamento, pues es en primer lugar lo que denominamos a los 12 apóstoles, ¿no? Aquí vemos en las imágenes a los 12 apóstoles que fueron los que Dios escogió para ser sus colaboradores íntimos y sus testigos. Y pues también Pablo se considera un elegido por Jesús. Pero nosotros también estamos llamados a ser apóstoles.
Por eso hemos hablado de la transmisión de la fe. Somos apóstoles en nuestro hogar, en nuestro trabajo, allí donde Dios nos ha puesto. No vayamos a pensar, porque esto también a veces es una tentación. Lo dice San Francisco de Sales en un libro que leí hace un tiempo que se llama El Tratado del Amor de Dios, donde habla de las reglas de discernimiento espiritual, de cómo el enemigo nos inspira siempre deseos contrarios a nuestro estado de vida. Y él pone el ejemplo, por ejemplo, una mujer que está casada con hijos, le pone el enemigo el deseo de irse a misionar, váyase a misionar, usted debe haber sido un misionero para apartarte de tus deberes de Estado. O una persona que ha sido religiosa de vida misionera, le pone el deseo de haber sido mejor monja de claustro, haciéndole sentir como una insatisfacción en su estado de vida. Y eso siempre con el deseo de que nos quiere apartar de que hagamos esa voluntad de Dios. Por eso el apostolado comienza donde Dios te ha puesto, ahí, en tu casa, con las personas de al lado, en tratar de tener esa vida de unión con Dios profunda. En el numeral 13 se nos habla de, ¿se puede equivocar la iglesia en cuestiones de fe? Pues nos dice el Yucat que la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe, porque Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu de la verdad que los sostendría en la verdad. Esto nos lo dice Juan 14, versículo 17. Pues así es, Dios ha dejado un legado de la iglesia y dice que sobre esta piedra edificará su iglesia y ni el demonio la derrotará, y ha prometido enviarnos el Paráclito para cuando nosotros tengamos dudas, pues nos va a sostener. Eso es un mandato, es una promesa de Dios, y a los apóstoles les ha dado ese encargo, que es la enseñanza, y la iglesia tiene un magisterio y no puede callar. Lo que pasa es, ustedes se preguntarán, ay, pero es que vemos a veces como tantos errores, a veces herejías, sacerdotes predicando en contra de lo que enseña la escritura o misioneros. Bueno, y con todo lo que vemos que está pasando actualmente, pues lo que pasa es que estas almas son miembros aislados de la iglesia que sí, se pueden equivocar e incluso cometer pues pecados graves, pero la iglesia en sí no puede desviarse de la verdad de Dios. Porque, ¿saben por qué? Porque la iglesia es portadora de la verdad viva, que es mayor que ella misma. Sí que puede existir una persecución y vengan y destruyan el Vaticano, un ejemplo, ¿no? Y maten a los sacerdotes. La verdad siempre va a prevalecer. Así sea que permanezca un resto fiel, Dios protegerá siempre a su iglesia y lo ha dicho. Ni los poderes del infierno la destruirán. ¿Qué pasa ahora? Sí, Dios permite todo lo que sucede como una purificación cuando ve que se están desviando y que ya no se recurre a la palabra de Dios, se alimentan de otras doctrinas que no son las de Dios sino humanas, pues el Señor tiene que venir y purificar y sacar todo aquello que no hace parte de su verdad. Pero todo eso es un regalo de Dios, porque Dios ha prometido que va a custodiar su iglesia y nada la destruirá, y por lo tanto cuando un papá ve que su hijo se desvía, pues lo tiene que castigar y lo tiene que, si es necesario, cortarle la pierna si le dio gangrena para que no se muera. Y así es nuestro Dios. Por lo tanto, pues ese magisterio de la iglesia es el encargado de exponer la fe, de interpretar bajo el auxilio del Espíritu Santo todo lo que suceda y protegernos de las falsificaciones. La iglesia esa es su misión. Entonces,
Recordemos que la revelación tiene tres fuentes, ¿no? La tradición apostólica, las sagradas escrituras y el magisterio de la iglesia. Entonces, el magisterio de la iglesia se encarga de poder interpretar siempre bajo el Espíritu Santo todo lo que pasa, ¿no? Cuando salen, por ejemplo, que apariciones de la Virgen, pues todo hace parte de un estudio y la iglesia se encarga de decir si eso es verdad o no es verdad y se demoran muchísimos años porque se tiene que pasar por todo un discernimiento. Lo mismo cuando una persona muere en olor de santidad, tiene que conocer su vida, estudiar sus escritos y por eso después de tantos años vienen las beatificaciones o ya cuando son declarados santos porque ha hecho milagros esta persona. Pues Dios ha permitido que se haya hecho por su intercesión algún milagro, entonces por eso nosotros debemos saber que esta barca pues tiene estos pilares tan fuertes. La barca de la iglesia es la Eucaristía, es uno de los pilares y que es tan atacada por la masonería. Sabemos que el demonio quiere destruir la misa, quiere destruir la Eucaristía, quiere hacer desaparecer las palabras de la consagración, el respeto a la Eucaristía. Se han infiltrado pues muchas teorías actuales de teología que quieren destruir lo sagrado, quieren banalizar la Eucaristía. Esos son ataques directos del demonio y que nosotros debemos defender con nuestra vida y pues darle a Dios toda esa reparación y ese amor que Él merece. Por eso es tan importante hacer las horas de la pasión. Para las personas que no conocen este libro de la sierva de Dios Luisa Picarreta, es un libro muy hermoso que nos ayuda a orar y a reparar. Y también por otro lado, pues es muy importante que nosotros, como siempre les he dicho, vayamos a la fuente, alimentémonos de las escrituras, pero no vayan a coger cualquier Biblia actual, que ahí les están metiendo el veneno en las interpretaciones teológicas, que ahorita salen tantas teorías extrañas que solo quieren cambiar la palabra de Dios, interpretaciones humanas. Una buena Biblia, por ejemplo, es la de Navarra. Tiene todas las pies de página son de santos. Las Biblias de Jerusalén más antiguas y de Nácar Curunga son muy buenas. Eso es muy importante. Y bueno, les voy a contar una anécdota porque yo creo que esto venía a mi mente. Fíjense que en una ocasión que tuve que ir a una biblioteca de teología porque estaba haciendo una tesis de grado, tenía que leer algunos libros de teología y entonces me encontré con unos libros muy hermosos, con una carátula hermosa y pues quien lo había escrito había sido teólogo, sacerdote y hasta formador en seminarios. Pero cuando comienzo a leer esos libros veo la ponzoña del diablo porque eran puras teorías en contra de la cruz, en contra de lo que enseña el magisterio de la iglesia y las sagradas escrituras. Y pues me dio mucha tristeza porque eso es lo que a veces abunda en los mismos seminarios y en las mismas universidades católicas. Se infiltra el diablo a través de estos libros porque tienen muchos títulos y tienen muchos reconocimientos y van y les confían a los seminaristas la formación y ya entendemos por qué salen tan confundidos. Les quitan la fe. Entonces, también en otra ocasión conocí a un religioso que estaba estudiando justo en ese lugar donde fui, estaba terminando su teología, era un religioso de San Juan de Dios, llevaba muchos años como formador de religiosos y me dijo, no, mira, yo me voy a retirar de la congregación y me voy a dedicar como profesor de teología a dar clases. Quería renunciar a la vida religiosa porque pensaba que era mejor dedicarse como laico a tener dinero enseñando. Y mi pregunta fue, y de toda esta teología que aprendiste, ¿cuántas veces te llevaron a que leyeras el catecismo?
y las Sagradas Escrituras. Y me miró sonriendo y me dijo, pues para decirte la verdad, leer el catecismo era algo ridículo, porque no, como que se burlan. Y las escrituras muy poco. Pues ahí estaba la respuesta. Yo me sonreí y dije, bueno. Y entonces les comparto eso para dejarles saber que si nosotros no nos vamos a la fuente por estos escritos de Luisa que son tan hermosos, tan ricos, nos le dan iluminan tanto las Sagradas Escrituras y el mismo catecismo que de verdad que los invito a que nosotros tomemos este regalo. Bueno, y Benedicto XVI, emérito, pues que realmente las homilías de él son espectaculares y es un teólogo, wow, también. Nos dice, meditad con frecuencia la palabra de Dios y permitid al Espíritu Santo que sea vuestro maestro. Aquí está. Dios quiere ser maestro de nosotros y lo hace cada vez que nosotros meditamos con frecuencia, la palabra de Dios. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos hable en el corazón. Aquí descubriremos los pensamientos de Dios que no son los de los hombres, y seréis impulsados a conocer el verdadero Dios y a leer los acontecimientos de la historia a través de sus ojos. Gustaréis en plenitud la alegría que brota de la verdad. Así que, pues, esa es el impulso que se desea dar a través de estas cortas enseñanzas, que es solamente decirlos que tenemos que regresar a la fuente, a la meditación de la palabra de Dios. Hoy en día los medios de comunicación pues han invaden nuestro interior porque estamos llenos de noticias, llenos de todo lo que nos envían por el WhatsApp, por los medios sociales, y no damos cabida a escuchar al maestro que es Dios. Escuchamos otros maestros, pero no escuchamos al maestro que es Dios. Aún en los mismos escritos de Luisa, 36 volúmenes para meditar, pero no, preferimos escuchar charlas aquí, charlas allá, y no leemos los volúmenes. Cuando Dios nos dice que si tú meditas con frecuencia las Sagradas Escrituras, estás permitiendo que Dios te hable, que Él sea tu maestro, que realmente Dios quiere ser nuestro maestro. Y nos dará la sabiduría para saber discernir qué es lo que está pasando a través de la historia de la iglesia. Y nos dará esa alegría, entonces viviremos en una alegría continua porque Dios nos instruye en el corazón interiormente. Así que pues recordemos que tenemos ese depositum fidei, que es el depósito de la fe. La iglesia es portadora a través de esa verdad viva, que es mayor que ella misma, y nos habla de ese depósito fidei, que es el depósito de la fe que hay que custodiar. Dios nos da un sentido espiritual para discernir lo bueno de lo malo, y este depósito fidei, depósito de la fe, pues siempre se custodia para que nosotros no nos dejemos engañar. Esta palabra en latín del depósito fidei requiere, pues significa depósito de la fe, y allí están pues todas esas constituciones apostólicas, las bulas papales, los textos conciliares que pues abarcan todo este depósito de la fe. Y el propósito de este depósito fidei es expresar el objetivo del nuevo catecismo, ¿no? Cuando acá se nos empezó a hablar del catecismo de la Iglesia Católica, entonces se sacó una resolución o un decreto que fue estudiado por en ese tiempo el cardenal Ratzinger para sacar ese catecismo de la Iglesia Católica. Y ese contenido apostólico de la Fidei Deposit nos da una explicación de la redacción del texto, cómo se fue ordenando ese material y cuál es la importancia del catecismo de la Iglesia Católica para la Iglesia. Así que, pues, este santo, San Vicente de Lernis, él fue un monje que se fue a vivir a un monasterio,
y en la época en que él vivió fue como en el 450, pues defendió a la iglesia de muchas herejías. Él tenía el hábito de leer todo lo de los padres de la iglesia y tomaba notas para que no se lo olvidaran, y de ahí sacó algunos libros. Entonces tenía una gran elocuencia y saber, y él dice que si la verdad es negada o deformada públicamente, la iglesia debe hacer resplandecer de nuevo lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Sí que en esta época sucediese, ¿no?, que se viene a negar la transubstanciación de la Eucaristía, o se quieren imponer eh, leyes o cosas que van en contra del depósito de la fe, el magisterio de la iglesia, pues a la final siempre Dios va a hacer resplandecer la verdad. Así sea que, pues bien lo dice este santo, San Luis María Griñón de Montfort, que en los últimos tiempos habrán apóstoles que respirarán a María y que defenderán la iglesia, serán como arbustos, ¿no? Y quedará, eso está todo en las profecías también del Apocalipsis, una pequeña iglesia remanente, fiel al magisterio de la iglesia, fiel a todo lo que Dios ha dejado en el catecismo, y hay que mantenernos fieles. Así sea que llegue un tiempo en donde solamente abunden las falsas teorías que halagan los oídos de los hombres, uno tiene que permanecer fiel a la verdad. Entonces, la invitación es que cuando se sientan, nos sintamos frente a una verdad o algo que nos quieren presentar como bueno, pues vayamos al catecismo, busquémoslo, estudiémoslo, leamos las escrituras. Los escritos de Luisa también dan mucha luz. Las vidas de los santos, este libro de la imitación de Cristo es muy bueno también. Y conozcamos todo ese depósito de la fe para que no nos dejemos engañar. Bueno, entonces en resumen, para que nos quede esto en el corazón y lo memoricemos, nosotros transmitimos la fe porque es un mandato de Dios, porque Jesús nos lo encarga, que vayamos a ser discípulos a todos los pueblos. ¿Y cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? Porque la verdadera fe la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. Nuestros hermanos protestantes no creen, sino solo en la Biblia, pero no tienen en cuenta todo lo de la tradición de la Iglesia. Y la 13, si se puede equivocar la Iglesia en cuestiones de fe, pues los fieles no pueden equivocarse en la fe, porque Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu de la verdad, que los sostendría en la verdad. Bueno, pues agradezco a todos su atención y el esfuerzo que seguramente están haciendo por memorizar y aprender estas verdades que hoy hemos visto. Así que muchísimas gracias y cerramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.